Y bien, vamos entrando nuevamente en materia. Yo había tratado con ustedes ya algunos temas, entre ellos los temas que hablan de la imagen, de todo este icon, que es la palabra griega. De hecho, se utiliza en algunos sitios la palabra icono, o incluso en algunas marcas, ¿no? Hay marcas, me parece que en los Estados Unidos, de cámaras fotográficas, Icon o Icon. En todo caso, es para referirnos a imagen. Y lo mismo en la computación se utiliza el término iconos, ¿no? Cuando queremos dar un clic ahí en algo y eso nos abre a otra realidad. Así que bastante bien nos ayuda a entender que un icono no es solamente una imagen bonita, sino algo que trasciende, algo que va mucho más allá. Entonces, yo les había hablado que al inicio del cristianismo se utilizaron algo que se llamaban tipos, con Y, T-Y-P-O-S, tipos. Esos tipos, ¿no? Es figuras o imágenes que a su vez tenían un significado, pero era un significado oculto, no era un significado que todo mundo sabía. Y esto es lo que vamos a tomar y a tocar. Efectivamente, Víctor Manuel, Icon también es la productora de cine de Mel Gibson, que hizo La Pasión de Cristo. Pero hay unas cámaras fotográficas, no recuerdo ahora cómo se pronuncia en ese inglés very nice, ¿no? Pero hay unas cámaras también fotográficas que utilizan el mismo término. Saludos a Jesús Morales en México también. En verdad ha resucitado Jesús. Un gusto tenerles con nosotros nuevamente. Y entonces vamos a comenzar a ver esos tipos que yo ya les había hablado, pero para que ustedes entren un poco más a fondo. Quiero que no se queden las cosas en el aire, ¿sí? Así que vamos a ver una primera foto. Esa primera foto es una de las pinturas que se encontró en las catacumbas de Domitila, ¿no? Las catacumbas de Domitila están en Roma, en las afueras de la ciudad de Roma, y ahí debajo hay que entender por qué se llama catacombe. Mucha gente a veces erróneamente cree que catacumba propiamente son huecos, y de hecho cuando ven una cueva dicen esa es una catacumba. No. En realidad, graciosamente, catacombe es un tipo de arcilla, y en este sector, en las afueras de Roma, yo visité y he estado en casi la mayoría de catacumbas, ¿no? Eran construcciones que se hacían bajo tierra, pero sobre todo la palabra catacombe tiene que ver con el tipo de arcilla, ¿sí? Y ahí debajo de esto comenzaron las primeras pinturas. ¿Qué es lo primero que vemos aquí, ¿no? Vemos justamente, déjenme un segundito que quiero confirmar. Ajá, no tengo cómo señalar aquí. Ok, pero bueno, de todas maneras tienen la imagen que nos va a ayudar bastante en sí mismo. Tenemos aquí a un hombre que está pintado en estas catacumbas con unas ovejas alrededor y él cargando una oveja alrededor de su cuello. Esta es una de las primeras representaciones cristianas que sería un tipos. Es decir, una imagen que no es exactamente Jesús, no lo es, pero es la representación del buen pastor, es la representación del que cuida de las ovejas. Entonces, así también cuando entraban los que les perseguían a los cristianos de las primeras épocas, ¿no? Verdaderamente no tenían ellos que explicar que eran cristianos, sino encontraban esto y pensaban, y esto es algo muy interesante, que los romanos pensaban que esto también eran diferentes cultos a dioses. Hay que recordar que en la mentalidad que venía primero de Grecia, antes del cristianismo, y después en Roma, se vivió mucho la mitología.
y la mitología era creer en mitos, es decir, en historias y en dioses mitológicos, que eran dioses que sabemos muy bien que no existían, que eran solamente una especie de fantasía. Y entre ellos estaban pues Zeus, Afrodita, Apolo, Neptuno, todos estos dioses, y estos dioses evidentemente también se representaban con algunas formas humanas. Por lo tanto, era menor la persecución si es que se utilizaba estos tipos que detrás tenían un mensaje. Saludo a mi querido Andrew en Guayaquil y a mi querida Berito López, Noemí, tan querida, también aquí en el sur de Quito. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que esta es una de las primeras pinturas cristianas. Y vamos a ver otra que también se encuentra en Domitila, en donde también se hace esta representación, la representación de un hombre, de un joven, imberbe, sin barba, que está cuidando. En este caso son unos corderos que tienen unos cuernos un poco más grandes, así que pueden ser un poco más chivos. Y efectivamente debemos recordar que el Señor en sus parábolas también decía que hay que separar los corderos de los cabros, porque los cabros son un poco más, yo diría, menos sometidos al pastor. Pero este buen pastor pues está colocando sobre sus hombros a esta oveja que puede haberse perdido o se puede haber ido por ahí. Saludos a Josué Escamilla en México. Ok, y a mi querida Teofania que acaba de entrar ahora. Que el Señor te bendiga. Y entonces estamos viendo estas imágenes del buen pastor. Continuamos y vemos aquí ya la misma representación en otro lugar, en otra catacumba. Y aquí lo ven, dice el buen pastor, catacumba de Priscila, año 250, ¿no? Dice AC, evidentemente no es AC antes de Cristo, cuidado con equivocarse con esto, sino ano cristiano o año de Cristo. Debería ser DC, ¿no es cierto? Entonces es desde el año 250 al año 300. Y vemos esta otra representación del buen pastor, que en cambio también se la encuentra en la catacumba de Domitila. La una es catacumba de Priscila, la otra de Domitila, pero ya como estatua. ¿Qué es lo interesante? Que las estatuas eran utilizadas por los paganos, no por los cristianos. Pero esas estatuas, como no tenían una inferencia directa a ser de Cristo y no estaban para ser adoradas, sino para recordar, se utilizaban y entonces podría haber sido tomado por cualquiera de los dioses que tenían los romanos. Por lo tanto, no estaban en peligro los cristianos porque estaba de alguna manera confundida la imagen, pero ellos sabían muy bien que aquel que lleva la oveja y que la cuida es el buen pastor, y ese buen pastor era Cristo. ¿Qué es lo interesante? Vemos cómo la imagen del buen pastor se vuelve después ese Cristo barbado, pero ya es un Cristo en donde se está representando cómo podría ser. La iconografía en ningún momento pretende ser una fotografía. Ya lo he repetido, ya lo he dicho desde las primeras clases, ¿no? Pretende simple y sencillamente hacer una representación espiritual, una imagen trascendente, para que la persona pueda ir más allá en su concepción, en su vivencia de Cristo. Así que en este sentido estamos viendo cómo va desarrollándose. Y por último vemos ya en las mismas catacumbas, recordemos que estas galerías de las catacumbas subterráneas llegaron a tener hasta 8 pisos y a desarrollarse en muchos kilómetros. Hay catacumbas que hasta el día de hoy no se ha logrado penetrar totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tantas galerías que incluso la gente se pierde. Cuando yo he tenido la oportunidad de visitar, y tuve hace algunos años la oportunidad cuando hacía mis estudios en Roma, de entrar junto con algunos equipos de arqueólogos
Es fascinante, es realmente fascinante todo lo que se encuentra, pero no está excavado y se calcula, escuchen bien, que en las catacumbas no se ha logrado sino excavar solo el 20%. Solo el 20%. Dice Christos Anesti, Alitos Anesti Yanis, Ticanis, Obispo Alfred, bienvenido, por favor, qué gusto que nos acompañe. Y Josué Escamilla dice, Vladica, ¿cómo puede evitarse en la práctica que los fieles conviertan la iconodulía en iconolatría? Eso es una cosa, mi querido Josué, muy simple. Es decir, para nosotros es la praxis, es cómo se practica, cómo se vive. Evidentemente, si no hay doctrina, si no se enseña, el fiel fácilmente puede ir a la iconodulía, es decir, a venerar para pasar a un latros, es decir, a verdaderamente adorar ya la imagen. Y eso ya es una desviación. Pero por eso es importante que haya una enseñanza. Y en los pueblos cristianos ortodoxos esto siempre quedó claro. Siempre quedó claro y se ha luchado a lo largo de los siglos y las cosas han funcionado bien. Pero cuando la iglesia o los jerarcas, lastimosamente, no se dedican a enseñar la doctrina, obviamente caen en el error. Bien, es muy interesante ver esta placa que vemos aquí en mármol. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar unas letras, la letra A para los que pues hablamos español, y vamos a decir la letra W que está al final, para que se entienda. Pero en realidad es alfa y omega. Era la primera y última letra de lo que se entendía en ese entonces como el abecedario griego. Y en el centro está las letras Ki, Ro, ¿no? Ki, que es, en definitiva, vamos a decirlo así para que se comprenda, una C, pero que como su pronunciación es ACX, ¿no? Es una C con acento, y una Ro, que es una R, en definitiva, que son las dos primeras letras de Cristo, Christos, ¿no? Entonces, son la primera letra. Tristemente, fruto de la ignorancia, una vez más, muchos cuando ven esta Hi-Ro, creen que es una P y una X. Y enseguida dicen, ese es el símbolo de Pax, es decir, de paz. Y lo utilizaban en latín Pax, ¿no? Es griego, por amor de Dios. Y qué pena, pero tengo que decirlo, hay algunos sacerdotes, incluso sacerdotes católicos romanos, que utilizan en sus vestimentas estos símbolos y ni siquiera saben lo que significa. Y lo que significa es las primeras letras de Cristo. Obviamente este mismo símbolo fue el que fue utilizado por los soldados primeros cristianos. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Jorge, uno de los primeros soldados cristianos, y comenzaron a utilizar estos símbolos como una protección, porque ya venía del pueblo de Roma, de estas creencias, que si coloco las letras que representan el nombre me protege. Qué hermoso lo que dice San Pablo, ¿no? El nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que enseña San Pablo. Pero estas letras que estamos viendo aquí son justamente lo que podrían ser ya el desarrollo del tipos, es decir, de las imágenes. Aquí vemos la misma imagen que ya aparece por primera vez con barba y las letras alfa y omega, el principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin? Eso solo lo entendían, ¿quiénes? Los cristianos. Solo los cristianos sabían muy bien que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y el omega. Y por lo tanto, aunque ya comienza a representarse, como vemos, con barba, sigue siendo el buen pastor. Este que ya estuvo representado en
las catacumbas para que no se den cuenta de quién se trataba. Aquí vemos imágenes de las catacumbas. Hoy en día, esos nichos que vemos a los lados eran utilizados para colocar los cadáveres, los cuerpos de muchos de los mártires, de los primeros cristianos. Hay que recordar que durante los 300 años de persecución cristiana murieron miles y millones. Se calcula, óiganme bien, que llegaron a morir 10 millones de cristianos en esos 300 años. Eso es bastante. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque en esa época, pues, las ciudades no eran como hoy en día, que son de millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, en estas catacumbas, que fueron muchos kilómetros bajo tierra, se guardaron restos de muchos que fueron mártires cristianos, que dieron testimonio. Pero ¿qué es lo interesante en estas catacumbas? Que ya vemos las pinturas que se utilizaron. Si vemos bien, si ustedes ponen un poquito de atención a esta imagen que les estoy mostrando, allá al fondo, sobre lo que parecería que es como una mesa, y el último cubículo, a mano derecha, hay un personaje que está con sus brazos levantados. Es una persona orante. Así se oraba en los primeros siglos, levantando las manos. Y en medio de estas decoraciones, muchas de estas eran decoraciones incluso con temas paganos, se comenzaron a mezclar imágenes ya propiamente cristianas, imágenes que ya se comenzaron a ver que tenían un toque totalmente cristiano. Ya no eran esos tipos, ya no era esa representación escondida, sino que era ya verdaderamente formas directamente y muy claras cristianas. Hoy en día, gracias a la tecnología, con un sistema de láser, se está dentro de las catacumbas logrando descubrir que detrás de lo que también se cubrió muchísimas capas de yeso para ocultar incluso algunas imágenes, se ha logrado descubrir debajo hermosísimas pinturas y bellísimas representaciones que ya eran cristianas. Y aquí vemos todo este techo en las catacumbas, ¿no? Cómo se ve representaciones que todavía no tienen una característica totalmente directa cristiana, pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla y cómo en la iconografía cristiana comienza ya a aparecer símbolos maravillosamente de Cristo, ¿no? Y efectivamente vemos aquí cómo yace en estos cubículos, ¿no? Las pinturas que son muy básicas, no son en ningún momento ¿cómo puedo decir?, de gran desarrollo artístico, pero ya dejan ver. Y si vemos en aquella imagen que está ahí justamente al fondo, vemos 3 personajes sentados. Yo les quisiera preguntar a la mayoría de ustedes que ya han estado siguiendo mis charlas, ¿no? Se parece a algo que conocemos, ¿verdad? 3 que estaban sentados como conversando, pues son esos 3 ángeles de la representación iconográfica de la Trinidad, ¿no? De esos 3 ángeles que les estuve hablando justamente ayer. Así que podemos ya ver cómo aparecen signos y símbolos, ¿no?, que ya van tomando formas del cristianismo. Esta imagen que ven aquí, ustedes la habrán visto muy frecuentemente utilizada en una cantidad de sitios. Es más, ahora casi no hay automóvil que no tenga por ahí este pescadito, ¿no?, con estas letras, algunos, otros sin esas letras. Pero es uno de los tipos, es una de las formas desde los primeros cristianos que se tenía para reconocer a un cristiano. Cuando un cristiano se encontraba con otro cristiano, dicen, según la historia, lo que hacía era hacer el símbolo del pez en una mesa o señalarlo o lo que fuera, y así se reconocían entre ellos que eran cristianos, que creían. Quien no era cristiano pues no entendía ni sabía ese lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí en este pescadito? En el siglo II dice, la iglesia tomó la palabra ictus como símbolo de Cristo. Y a partir del siglo III se utilizó la imagen del pez como símbolo de Cristo.
Las letras de la palabra ictus representan las iniciales de la frase Jesús Christos Theos Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador o el que nos salva, ¿no? Así que aquí vean, está la representación. Como se unían las primeras letras que forman la palabra ictus transliterado directamente es pez en griego. Ictus es pez en griego, así de sencillo. Así que entonces la palabra pez terminó representando a Jesús. ¿Sí? Sí, Josué, es la Trinidad de Rublev. Hablaremos de eso ya cuando vamos viendo el tema de los iconos más a fondo. Bien, estamos bien todos. ¿Me han seguido? Bueno, vamos entonces a seguir con un pequeño video. Quiero saludar a Nives, que el Señor te bendiga, Anastasios Ratas, también, Christos Anesti, saludos a todos también que han estado ya siguiéndonos. Bien, vamos a ir a un video y en ese video quiero que pongan mucha atención para poder ir comprendiendo lo que va a continuación, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un iconostasio. Los ortodoxos colocan en un lugar que es como un gran muro todos los iconos de importancia. Y por eso en las iglesias ortodoxas, cuando una persona entra, lo primero que se choca es con el iconostasio. Y son esas expresiones artístico-religiosas, que ahora estamos viéndolas, y es una especie de retablo, pero un retablo exento. Se le llama exento porque está separado de la pared. Y dentro guarda, protege o mantiene el lugar más santo del templo. Es decir, lo que se le llama vulgarmente o comúnmente Santa Santorum, el lugar de los santos, que repite la fórmula y la forma del templo de Israel, el lugar donde se tenía todas las cosas sagradas. ¿Sí? Así que vamos a ver en este video justamente, a ver cómo es que funciona esto. Yo estoy, como ya saben, aprendiendo. Entonces vamos a ver un poquito cómo estos iconos tienen su ubicación. Aquí tenemos en la primera parte, déjenme ver si estamos siguiendo, sí, ok. Me había puesto pausa ahí, bien. Entonces, tenemos ese primer número 1, lo que está iluminado ahí, se llaman las puertas santas. Las puertas santas o puertas reales son las puertas principales de todo el iconostasio, desde donde se va a realizar este misterio que nos va a trasladar al conocimiento de Dios. Pero esas puertas nos cierran, no nos permiten entrar a lo sagrado, están cerradas. Para poder entrar por ellas hay que comprender, y por lo tanto está grabado en esas puertas lo primero que hay que comprender para entrar al misterio. Y si ustedes ven en la parte superior de las puertas, tenemos la Anunciación, ya vamos a verlo más de cerca, y tenemos 4 imágenes que son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que tenemos un primer lugar en el iconostasio, en el lugar de los iconos, donde tenemos una puerta, y esa puerta es el ingreso a esta realidad sagrada. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Tenemos aquí una segunda imagen. Vamos a ver, ok. Tenemos una segunda imagen. Y está sobre ese iconostasio.
Y vemos que en el centro, ahí hay una pequeñísima imagen de la Santísima Trinidad. No siempre en todos los iconostasios existe eso es una decoración que en este templo que estamos viendo, el templo que estamos viendo es un modelo, pero no es necesariamente lo que se repite en todos, pero en general es la línea básica de un templo ortodoxo. Y ahí vamos a encontrar la comunión dada por Jesús a los discípulos, tanto en el pan como en el vino, su cuerpo y su sangre. Eso lo vamos a ver más adelante para comprenderlo un poco mejor, ¿sí? Así que esto que vemos aquí es la comunión de Jesús dada a los discípulos y el cuerpo y la sangre. Esto se encuentra sobre directamente las puertas reales en algunos iconostasios, ¿sí? Y vamos a continuar en esta explicación para que ustedes vayan teniendo un poco más claro, ¿no?, qué es lo que viene inmediatamente después. Vemos que existe un icono grande junto a las puertas reales, el cual propiamente se refiere a Cristo como Salvador. Y ese Cristo Salvador es el Salvador de nuestras almas, está con número 3, ¿no? Siempre se ubica, cuando vemos a la entrada de un templo ortodoxo, siempre junto a las puertas reales, al lado derecho de lo que nosotros vemos, ¿sí? Está con número 3 para que lo puedan identificar. Así que Jesús está siempre al lado derecho. Y luego, en un lugar del número 4, tenemos a la Madre de Dios, que según la tradición, el país, se le llama Bogoroditsa, o se le llama Theotokos en griego, o Maika Domnuli, Madre de Dios, ¿no? Esto es lo que siempre está. En todo templo ortodoxo, estas son las imágenes que siempre están de base, de cajón. Luego hay unas puertas laterales. Esas puertas laterales que están aquí nombradas con el número 5, ¿no?, son las puertas por donde entran los ayudantes o las personas que ayudan al servicio litúrgico, a las ceremonias, y tenemos claramente las puertas, la más oriental y la puerta occidental, porque todo templo ortodoxo normalmente, a menos que la geografía no lo permita, el terreno fue regalado y no se pudo adaptar así, pero en general el altar está mirando hacia oriente. Es decir, detrás de esas puertas reales que tenemos aquí en el centro, ¿no?, está el altar, y el altar está permitiéndonos a todos los fieles que verdaderamente, ¿no?, ven hacia oriente. Nives pregunta, dice, ¿cómo se llama la Madonna en ruso, la Madre de Dios? Se llama Bogoroditsa o Miter Theu, o Madre de Dios. Y entonces continuamos en esta explicación sobre el iconostasio, ¿no? Este iconostasio además tiene casi siempre junto a la Madre de Dios, un icono que es el título de devoción al cual pertenece esa iglesia, con el número 6, ¿no? Este es el icono, por ejemplo, en esta iglesia que estamos viendo aquí, este iconostasio, si alguien le pregunta cómo se llama la iglesia, a quién está dedicada, inmediatamente ustedes pueden ver, este es San Nicolás, ¿no? Para quienes conocen, inmediatamente van a decir, ese templo está dedicado a San Nicolás. Y luego de esto, al otro lado, junto a Jesucristo, vamos a mirar otro icono, el 7, que en este caso siempre está aquí distinto, digámoslo así, de lo que la tradición generalmente manda, y es que casi siempre está ahí San Juan Bautista. Eso es lo normal, eso es lo que siempre se utiliza. Ahí están los santos padres teólogos, y evidentemente no corresponde a lo que en general se usa, pero casi siempre junto a Jesucristo está San Juan Bautista.
Luego hay una fila inmediatamente arriba de estos iconos, está con número 8, que es toda la vida de Cristo, la vida completa de Cristo. Hay gente que cuando viene del catolicismo romano se equivoca, ve una serie de imágenes que más o menos reconoce la vida de Cristo, y lo primero que dicen, graciosamente, pero qué culpa tienen, lastimosamente no conocen, dicen, el Vía Crucis. No. El Vía Crucis, como dice su nombre, es el camino de la cruz y por lo tanto es la pasión de Cristo en todo su proceso desde que fue juzgado hasta la muerte en la cruz y la resurrección. Pero no es un Vía Crucis, es la vida de Cristo que comienza generalmente con el nacimiento de la Madre de Dios y inmediatamente la anunciación y posteriormente el bautismo de Cristo y continúa el nacimiento de Cristo y luego el bautismo. Así que vamos a ir viendo eso poco a poco. Lo interesante es que estos iconostasios, ¿no?, tienen un desarrollo y un desarrollo que debemos comprender, y es que poco a poco fueron aumentando y recubriéndose de iconos los iconostasios y se empezó a poner una fila de iconos y más tarde 2 filas y así hasta 5 filas. En el caso de los templos ortodoxos rusos, ¿no? Particularmente tienen ellos el gusto de ir agregando. Los griegos un poco menos, es decir, no toda iglesia ortodoxa tiene que estar recubierto todo hasta arriba, ¿no? Hay iconostasios que, y es lo que en general se utiliza, lo básico, tienen las puertas reales, ¿no?, las puertas laterales, el icono de Cristo y de la Madre de Dios, luego San Juan Bautista y el patronaje o la iglesia está dedicada a que es santo, y inmediatamente en la parte superior va la vida de Cristo. Y eso ya es suficiente y es lo básico y es lo necesario, digámoslo así. La iglesia de tradición rusa le gusta ir cada vez más y tener cada vez más, y muchos templos, sobre todo ahora después de la caída del comunismo, son cada vez más ornamentados, ¿no? Y les gusta. Y entonces terminan siendo divididos en 5 cuerpos originales, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora mismo, a continuación, en el mismo tema del video. Entonces tenemos otro, vamos a ver, ok. Tenemos otro cuerpo donde están los principales profetas rodeando con la deesis. Esta imagen donde está la Madre de Dios, la siempre Virgen María, con sus manos frente a Cristo, y del otro lado está San Juan Bautista, ¿no? Estos se llama la deesis, es decir, la súplica, la petición, diisis. Y Cristo está entronizado ya en gloria, no está ya en la tierra, está en el cielo, y junto a estos están inmediatamente San Miguel, San Gabriel, y los principales apóstoles, San Pedro, San Pablo, y algunos de los santos. Todo depende de las devociones, como yo he dicho y he explicado. Déjenme ver si logro esto moverlo un poquito para que lo puedan ver. Ok, y ahí pueden ustedes ver y van viendo algunos grandes santos, por ejemplo, monjes, santos sanadores, ¿no? Entonces, la tercera fila, tenemos una primera fila, tenemos una segunda fila y tenemos una tercera fila. Podemos decir que son los santos en gloria y que están suplicando, intercediendo, pidiendo ante Cristo el Señor. Y después de esta fila, pues sigue una cuarta y una quinta fila. Vamos a verlos ahora mismo. Está con el número 10. Tenemos una cuarta fila, que son todos los profetas que rodean a la Virgen, anunciada por las profecías. Y todos esos profetas
muestran el cumplimiento en la Madre de Dios, en la Virgen María, de todas las profecías de la antigüedad, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Todos estos son los profetas. Y por último, en la parte más superior o última, vamos a verlo ahora inmediatamente, en la parte superior o última, en cambio, vamos a encontrarnos todos los patriarcas. Es decir, aquellos que ya desde la antigüedad fueron de alguna manera preparando el camino para la obra de Dios en la humanidad. Por lo tanto, este es el iconostasio. El iconostasio es todo una enseñanza que termina en el punto máximo con la Santa Cruz, ¿no? Que evidentemente corona este iconostasio. Obviamente los iconostasios, como ven aquí, tienen a la Santísima Trinidad, la que hablábamos hace un momento, la de Rublev, como se decía. Tenemos ahí a los apóstoles, ¿no? Tenemos el caso de San Pablo, este es San Pablo. Tenemos la Última Cena, y ven toda esa decoración llena de dorado, elegante. Muchas personas cuando ven estos iconostasios, y sobre todo cuando son gente latinoamericana, lo primero que piensa, ¿qué es lo que piensa? Es en los templos de la época colonial. Y ven esos altares como los que tenemos aquí en Ecuador, en la Compañía de Jesús, en San Francisco, etc. Y dicen, oiga, pero si se parece. Claro, porque efectivamente ellos también en la Iglesia Católica Romana desarrollaron desde el siglo XIII todo lo que se llamaba el altar, ¿no? Y este desarrollo de lo que es un retablo, se le llama propiamente retablo en el arte colonial. Y es muy similar. La diferencia es que el retablo quedó totalmente pegado hacia atrás y el altar quedó frente, pero había también una separación, había una barrera que no permitía a los fieles acceder, y hay todavía, pero ya después la iglesia occidental ha ido teniendo cambios, mientras que la iglesia oriental se mantiene tal y cual como ha sido siempre, ¿sí? Bien, y vemos entonces estas maravillas de iconostasios, donde se exponen los iconos, sean tallados o como este otro que estamos viendo que es pintado, en cambio donde tiene mármol tallado, que es también elegante, bonito, etc. Siempre las iglesias ortodoxas son llenas de hermosura en este sentido y pretende de alguna manera darle a Dios el mejor culto. ¿Correcto? Bien, estamos hasta aquí. Si es que van habiendo alguna pregunta, se lo agradeceré. Quiero explicar que también, aquí vamos al 13, también existen este tipo de iconos totalmente trabajados, donde vemos que aparte del icono que es pintado, viene un recubrimiento encima. Ese recubrimiento se llama risa, no de risa de reírse, sino viene de lo que sería un raso, un recubrimiento. Ese recubrimiento es un recubrimiento que se hace en metal y se le va agregando piedras preciosas a esos iconos para engalanarlos, para darles además mayor valor. Tristemente, fruto de los robos, de las cosas que sucedieron a lo largo de los siglos, este tipo de iconos fueron, cuanto más antiguos eran, pues más destruidos fueron. Hoy en día hay pocos. Este que estamos viendo, por ejemplo, es de una colección en la ciudad de Cuenca, no de Ecuador, sino Cuenca de España, ¿no? Y es del siglo V. Es un hermosísimo icono del siglo V que se conserva entre lo que se llama el tesoro de la Catedral de Cuenca en España. Y bien, vamos a continuar con nuestras imágenes. Vamos aquí. Habíamos comenzado a ver un poquito lo que es el icono de la Anunciación, y vamos a comenzar a ver la vida de Cristo en imágenes y su significado.
Voy a adaptarlo para que puedan todos verlo de la mejor manera. Muy bien, tenemos aquí el icono del evangelismos o anunciación del ángel a María. Ok. Bien. Todos sabemos muy bien el texto en el Evangelio en el que dice que el ángel, entrando a su presencia, le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella dice, se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todos sabemos muy bien que el saludo en que el ángel le dice que jaritomene, llena de gracia, ¿no? Ese saludo no es solamente una especie de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No, sino es al mismo tiempo una declaración. Cuando en los periodos antiguos se saludaba, se procuraba decir algo de esa persona, justamente elevando su condición y diciendo los méritos. Por lo tanto, cuando le saluda el ángel, le transmite lo que Dios ya tenía para ella. Por eso le dice: has encontrado gracia ante Dios. Como es habitual ante los íconos y lo que estamos viendo, el gesto, la luz, el color, sustituye a las palabras. Y como yo les decía, desde la antigüedad, el ícono procura que la persona ya comience a comprender un poco más. Porque no sabían leer, porque no conocían. Como nos decía alguien justamente ayer, esto significa que entonces el ícono es una predicación. Sí, es una predicación en imagen, ¿no? Y por lo tanto, estamos viendo en la Anunciación esa obra de Dios en la Madre de Dios, en la Virgen María. Su cabeza está un poco como abajada, vamos a decirlo así. No está recta, sino está un poquito abajada, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que ella también, de alguna manera, acepta ese obrar de Dios. Su cabeza es ese gesto virginal. En los tipos veterotestamentarios, en los símbolos del Antiguo Testamento, dice que ella es la arca de la alianza, la hija de Sión, el templo de Dios. Un templo sobre el que pesa la profecía de Ezequiel, que dice: este pórtico permanecerá cerrado, no se abrirá nunca, y nadie entrará por él, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por él, y por eso quedará cerrado. ¡Ah, qué interesante! María es, en definitiva, la puerta. Y ahí es a donde vamos al iconostasio. ¿Se acuerdan cuál era la imagen principal de las puertas santas o de las puertas reales? Es la Anunciación. ¿Por qué? Porque nadie puede acceder al misterio de Dios sin pasar por comprender la encarnación. Es decir, el obrar de Dios en la Madre de Dios, la siempre Virgen María. No se puede entender. Podríamos crear una leyenda o una historia, pero nunca, jamás comprender verdaderamente ese proceso. Un templo, como dice Ezequiel 44, 1 al 4. Y por eso se cierra esa puerta. Pero ¿quién tiene autoridad para abrirla? Dios.
Es Dios que desde adentro, desde el lugar santo, es que se abre para la gente. En sus dedos, y voy a ir ya a la imagen como les estaba explicando justamente ayer, vamos a agrandarla para que puedan ustedes ver. Tenemos aquí la imagen de la Madre de Dios que tiene en su mano, aquí, un hilo, un bordado. Sus dedos sostienen el hilo con el que se tejía el rojo velo del templo. Recordemos que en la sagrada tradición de la Iglesia se sabe que la Madre de Dios fue presentada al templo y que estuvo en el templo y vivió en el templo, no dentro, sino en la parte que era reservada a las mujeres que servían al templo, simbolizando el nuevo trabajo de María ahora. ¿Cuál es el nuevo trabajo? Ya no es ni hacer cosas para el templo, ni bordados, ni cuidar de las telas propias que utilizaban los sumos sacerdotes, sino entretejer en sus entrañas el cuerpo del Mesías. El ícono presenta un momento trascendental de la historia de la salvación, que fue el objeto del diálogo divino que se refleja en esa Trinidad de Rublev. Cuando vemos esos tres ángeles están hablando ante alguien que está enfrente. ¿Y quién es ese alguien? Somos nosotros. Dios que nos creó sin que nosotros quisiéramos o busquemos, ahora necesita de tu voluntad para poder salvarnos. Nadie puede salvarse sin que uno dé una aceptación. Y por eso María, la Madre de Dios, es la respuesta de toda la humanidad, no solo de ella. No es, y eso hay que sacarse de la cabeza, porque también es un error, no es una decisión suya, sola. El hágase de María se introduce en la historia universal, porque hay tres fiats. Voy a ser muy claro en esto porque esto muchos místicos, muchos santos hablan y esto es totalmente bíblico. Se habla de los fiats. Cuando digo fiat no es la marca de un carro, ¿no? Fiat, la palabra fiat significa hágase, cúmplase. Y hay tres fiats en la vida de la humanidad. El fiat de la creación, que está en Génesis 1:3. El fiat de la redención, que es el de María, que ella tiene que darlo, ¿para qué? Para que pueda cumplirse la obra de Dios. Y el fiat completo de la entrega de Jesucristo, que lo dice cuando Él ya muere en la cruz, todo está consumado. Y Él acepta y da ese sí de su pasión en el momento en que en el Getsemaní le preguntan, ve el cáliz de dolor, Lucas capítulo 22, versículo 42. Como al principio otra vez, el Espíritu Santo hace una obra creadora, desciende sobre María, a través de esa gracia que desciende en ella, dará a luz, y como una nueva Eva, madre de todos los creyentes, da a un hombre nuevo. ¿Quién es ese hombre nuevo? Jesucristo, que no es representante de sí mismo, es representante de todos nosotros, porque Él es el primer llamado a ser toda la humanidad, y por eso María es madre de todos los creyentes, porque fue la madre por aceptación del primer creyente, del primer que cumple la voluntad de Dios, que es Jesucristo. María está llamada a ser el nuevo templo en el cual el Verbo de Dios ha elegido establecerse. Y para los padres de la Iglesia, los primeros obispos de la Iglesia, ella es lo más santo que había en el templo, que la había acogido desde los 3 años. Esto está en el Sinaxario, es decir, en todo lo que la Iglesia ha ido recogiendo como santa tradición. Ella es el verdadero Santa Sanctorum, el lugar más santo, la arca de la nueva alianza, que la nueva liturgia,
que es la liturgia de la Iglesia, inaugurará solo el recién concebido, Jesucristo. Él es el gran celebrante, el gran sacerdote que viene a dar su vida como sacrificio, alimento y transformación de la vida de las personas. Es muy interesante que en el icono que estamos viendo, ella está sentada sobre dos cojines, uno rojo y otro azul. El rojo es la humanidad, la carne, lo creado. El azul es la divinidad, es la obra de Dios. Cuando están juntos esas dos cosas, se puede hacer la obra de Dios. El ángel está saludando, pero saludando con sus dedos así cruzados. ¿Se acuerdan cuando también me preguntaba Miguel Ángel? Me decía Miguel Ángel Benítez, dice, es que Vladica, ¿por qué usted bendice con sus dedos así cruzando? Y yo le decía, en los dedos se oculta un nombre, Jesús Christos, Jesucristo. Cuando el ángel trae, ¿qué es lo que está trayendo? Una noticia, pero esa noticia, ¿qué es? La encarnación del Verbo. Cuando ella da la aceptación, entonces desde el cielo baja la luz de Dios y entra a ella y transforma totalmente su vida gracias a su aceptación. Ok, estamos evangelismos. Ok. La anunciación, queridos amigos, pasa de ser un tema histórico a ser un lugar teológico de primera magnitud, llena de sentido al hacer referencia a la encarnación, porque la Madre de Dios se convierte en imprescindible en la ejecución del plan de Dios y da el primer paso para que se produzca la redención. Es ella la que transforma la vida de los cristianos, porque es ella la primera representante de la humanidad entera. Ella da el primer paso. Sin ella no hubiera sido posible la obra de redención. Dios quería depender de alguien que responde a su voluntad, a su llamado, a su propuesta. Ella es la nueva Eva que libera al género humano de la muerte, mientras que fue Eva la que lo llevó al pecado a toda la humanidad. Pero ella se vuelve puerta del paraíso, así como nosotros, toda la humanidad, fue sacada del paraíso por causa del pecado. Esa puerta del paraíso se cerró, pero es de nuevo abierta gracias a la fidelidad de María. Ella es la primera que, cumpliendo todo lo que vemos en el iconostasio, todos los profetas, todos los que interceden ante Dios, ella es la que primero cumple verdaderamente la fidelidad a Dios y es la mujer destinada a pisar la cabeza de la serpiente. Hay una profecía que está en Génesis 3:15 y que habla que una mujer vendrá a pisar con su calcañar y a través de sus hijos, y sus hijos no se refiere a los hijos físicos, no, una mujer no puede tener miles de hijos, puede tener unos cuantos, pero ella es y ella será la que representará a la humanidad entera. Por ello, el icono de la Anunciación se coloca en la puerta del santuario, en las puertas reales, entre los iconos de las grandes fiestas, ¿no? Y es la puerta septentrional de la que habla el profeta en Ezequiel 44:4. Después me llevó por el pórtico septentrional hasta la fachada del templo y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, y ahí caí rostro en tierra. ¿Hace alusión a qué? A la virginidad de María, que se vuelve puerta y gloria del Señor, porque es el Señor el que pasa por ella. Así pues, el arcángel San Gabriel, se retiró, tal como indica Lucas 1:38, y para María comienza una etapa
en la que ella, de discípula de Dios y muy pronto discípula de su Hijo, le seguiría hasta la cruz, con una espada atravesándole el corazón y meditando las cosas extraordinarias que sucederían en ella. Así que volvamos nuevamente al icono de la Anunciación, al bellísimo icono de la Anunciación. Meditémoslo un poquito más. Yo voy a comenzar a colocar en nuestra página del perfil, de mi perfil de Facebook, algunas meditaciones sobre este tema que yo hice hace algunos años, cuando todavía era joven, ¿no? Y voy a dejarles ahí para que ustedes en otro momento puedan oírlo, por lo menos hasta mañana. Y mi idea es de que ustedes mediten un poco más sobre esta realidad del icono de la Anunciación, porque detrás de cada imagen hay una cantidad de detalles, pero verdaderamente que uno puede quedarse loco por la maravillosa representación de todo lo que existe. El icono de la Anunciación es el icono del fiat, es decir, del cúmplase. Como a María, Dios se acerca a cada uno de nosotros silenciosamente en cualquier momento de la vida, en cualquier momento que tú ni te lo esperes, puede ser incluso en tu trabajo diario, ahora en esta pandemia. Y Dios quiere un poquito contarte su plan de salvación. Y de alguna manera yo quisiera leerles el Salmo 80. Y que lo pensemos a la vista de justamente el icono de la Anunciación. Y que pensemos un poquito ese Salmo 80, pero pensando en que nosotros estamos ahí, embebidos directamente en la presencia de Dios delante de María, es la presencia de Dios a nosotros. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre la boca, que te la llene. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a todos sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Pues no hay cosa más hermosa que pensar en la obra de Dios. La obra de Dios que toca nuestras almas. Y en el credo, en esa fe que nosotros expresamos, perdonen que me emocione un poco, dice, cuando nosotros confesamos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Estas son las primeras formulaciones de la fe que la Iglesia ha confesado, en que Jesús nació del seno de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, confirmando el aspecto corporal de este suceso. San Ignacio de Antioquía, miren, que es del siglo II, dice: estáis firmemente convencidos acerca de que vuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne,
tal como dice en Romanos 1:3, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Esto está en la carta a los de Esmirna. Y son cartas del siglo II. Y ya se hablaba del papel fundamental de la Madre de Dios. Yo les pregunto, ¿cómo puede atreverse alguien a sacar a la Madre de Dios del contexto fundamental de la obra de salvación? ¿Cómo? Es que hay que estar loco para hacer eso. Es que hay que perder el sentido básico, y por eso cuando se nos presentan los íconos, cuando se nos habla a través de los íconos, debemos realmente dejar que el ícono también toque nuestra alma. Que verdaderamente sintamos el suceso, el momento, porque es un momento trascendente. Es un momento que va mucho más allá de un momento histórico. Es la acción de Dios en la encarnación. Y por eso, verdaderamente, la encarnación es una acción de la Trinidad, de esas tres personas divinas que colaboran según su propia manera de manifestarse. Cada uno se manifiesta de forma distinta. Pero Dios es uno. Así que esa autocomunicación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo terminan haciendo un proyecto divino que fue diseñado desde el principio de todos los tiempos. Y ese plan divino, esa obra maravillosa que Dios tenía, ¿no?, va obrando y va entrando en la humanidad por medio de la encarnación. La humanidad de Jesús tiene un claro comienzo en el tiempo, no es eterna, fue creada y asumida por el Verbo preexistente en el propio acto de la creación. La acción de Dios en la encarnación es, por encima de todo, una obra de amor para la humanidad. No es y no responde a causas segundas. La encarnación no es que tenía un plan político, Dios. No es que tenía un plan, vamos a ver cómo logramos que cambien los hombres haciendo una influencia sobre ellos. No, Él terminó tomando la naturaleza humana y volviéndose parte de esa naturaleza. La iconografía, por lo tanto, mis queridos amigos, hermanos, hijos, en algunos casos, enemigos, algún otro quizás que quizás nos está siguiendo también. La obra de Dios en la iconografía es tan trascendental que los padres de la iglesia desde los primeros siglos no tuvieron temor en bendecir, alabar, recomendar y utilizar. Fue cuando comienzan a aparecer las primeras herejías que se desvían del camino de la verdad y comienzan a decir, no, ¿para qué esas representaciones? Eso no hace falta, eso confunde. Y verdaderamente, como vuelvo a repetir, decían, es una catequesis, es una enseñanza, es una maravilla de la obra, que unida al color, unida al proceso de cómo se hace, unida al amor que existe detrás de esa obra, que vuelvo a repetir, no es una obra pictórica, es una obra espiritual, con los símbolos que tiene. Miren que tiene justamente en la iconografía a la Madre de Dios. Perdonen que nuevamente vuelva a abrir la imagen y a poder explicarles aquí esto. La Madre de Dios tiene 3 estrellas en su cabeza y en sus hombros. ¿Qué significan esas 3 estrellas? Esos 3 puntos fundamentales que Dios quiso regalar a través de ella, que ella fue virgen antes, en y después del parto.
Cuando viene un hereje y dice, bueno, que haya sido antes virgen, bueno, eso todos lo entendemos. Que mientras haya estado, podría ser, pero ya después del parto, tiene que definitivamente, bajo ningún aspecto, no se puede negar el obrar de Dios. Dicen los padres de la iglesia, Dios podía hacerlo, Dios quiso hacerlo, luego Dios lo hizo. Punto. Y es la verdad. Si Dios quiere hacer algo sobrenatural, especial y maravilloso en una persona, ¿por qué no? Y yo me pregunto, con todo respeto de algunos protestantes, nuevos protestantes, yo diría, que atacan a la Madre de Dios porque le tienen un odio particular. No. Yo quisiera saber, ¿cómo es posible que ellos creen que Moisés, cuando fue en el desierto, y Dios le dice, acércate a esa roca y con tu vara golpea e inmediatamente fluirá agua de la roca? Y todos los, perdonen que lo diga así, no estoy haciendo burla, pero todos los pastores protestantes agarran la palabra de Dios y como Moisés que tocó, así tenemos que creer en que Dios puede obrar y Dios puede hacer milagros, aleluya, porque verdaderamente la palabra del Señor nos enseñó. Pero cuando se les dice que Dios obró e hizo milagros en una persona, que está escrito en la palabra de Dios, y que quiso que ella verdaderamente se mantenga virgen con su hijo unigénito, no, seguramente tuvo más hijos. Seguramente ella, y son capaces hasta de dar a entender de que ella fue. ¿Pero por qué? Porque hay un odio hacia una doctrina que proviene de una situación temporal, histórica, donde hubo corrupción en la iglesia, indudable. Pero es como que yo dijera, en el gobierno del Ecuador o en el gobierno del Perú o de Bolivia o de donde fuera, hay corrupción. ¿Qué hago? Pego fuego al Palacio Nacional, quemo los archivos, mato a toda la gente. Esa es la forma de restaurar. Lo lógico es de que haya gente honorable, correcta, etcétera, y que hagan las cosas bien. Pero no es destruir, pues, todo lo que a lo largo de los siglos ha creado o ha tenido el Estado, por ejemplo. No, vamos a destruir a la iglesia, vamos a destruir las imágenes, vamos. Eso es el sistema iconoclasta. Eso fue lo que pasó al inicio del cristianismo, después del siglo IV y hasta casi el siglo VII, VIII. Que hubo una gran cantidad de gente, incluso emperadores, enemigos de los íconos. Y por eso, durante 4 siglos, la iglesia meditó, pensó, analizó, oró, pidió a Dios, ¿será que conviene que hagamos imágenes, pero pintadas? Sí, y aprobaron, siempre y cuando éstas tengan una explicación, tengan una trascendencia, tengan una profundidad teológica, no un antojo de un pintor borrachín que pinta bonito, pero lo que quiere es cobrar y vivir el mundo. No, tiene que haber una transmisión de una energía, de una gracia de Dios. Tiene que ser algo hecho verdaderamente con el amor de Dios y dentro de la doctrina. Por eso los íconos tienen una canonicidad, es decir, son representados, vamos a ir viendo, aquí hay varios íconos, son representados siguiendo un canon, una normativa, siguiendo una forma, un significado. No es una cosa del antojo de una persona. Y por eso mismo debemos entender que en la tradición oriental hay una razón para esas pinturas. Y hay una profundidad histórica, teológica, e iconografía, e iconología. Bravo, buenas tardes, todos creo que se han quedado o dormidos o muertos, porque no han reaccionado en la clase de hoy. Bueno, les agradezco el silencio y el respeto de mi explicación para que no me pierda. Pero bueno, hemos terminado hoy la primera, esta explicación de este miércoles.
Hoy es esta hermosa fiesta de San Jorge. Y junto con San Jorge se celebra también la fiesta de otra santa, Santa Mitirdiótisa o Sofía, que era su nombre civil, la asceta de Clisura. Fue una mujer extraordinaria que llevó una vida mística radical y hoy se celebra su fiesta. Dice David Jackson, no muertos. Ok, que el Señor te bendiga, David. Presente y sin sueño, muy bien, vivificados, alhamdulillah, como dicen. Bien, y si es que hay alguna pregunta, quisiera podérsela responder. Estamos terminando el día de hoy y verdaderamente me gustaría que si es que hay algún tema dentro de esto que estamos viendo, pues lo podamos tratar o lo podamos explicar. Qué gusto, Miguel Ángel, que el Señor te bendiga también. Pensé que no estabas. Hoy, generalmente estás. Bien. Presentes. Bien, Dios les pague. Gracias a todos en este sentido. Y mañana vamos a continuar. Me apena, hice la explicación del iconostasio. El iconostasio tiene 12 principales fiestas. Vamos a ir viendo una por una las explicaciones. Vuelvo a repetir, estoy yendo a 200 kilómetros por hora. Podríamos hacer mucho más profundo, pero para eso se escribe un libro o se asiste a clases en una facultad de íconos. Pero durante una semanita, a duras penas nos quedan ya 2 días más y vamos a intentar acelerar un poco más para que ustedes puedan tener el mejor conocimiento. Así que mañana vamos a entrar a full, lo más rápidamente posible en estas fiestas del Señor, intentando explicar. Vuelvo a repetir, no me va a alcanzar el tiempo, ténganlo por seguro, pero yo creo que vamos a lograr comprender un poco más sobre la iconografía y sobre la profundidad de las imágenes ortodoxas. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta de momento. Dice Nives, Padre, poi ci da qualche tratto di spiegazione sull'icona della Trinità. Bene, sí, voy a dar un poquito de explicación sobre el icono de la Trinidad también. En estas explicaciones lo preparo para mañana o para el día viernes. De todas maneras, si es que no lográramos completar, podría ser que este sábado también aprovechemos y demos, aunque es mi día, un poco de descanso de ustedes, pero vamos a intentar de todas maneras que podamos explicar. El tema de dejar los videos, mi querida Teofania, yo te agradezco, pero yo creo que quiero que ustedes aprovechen, que se esfuercen un poquito más. Estos van a quedar una semana más. Los de iconografía van a quedar una semana más. Pero los anteriores, todos los que es de monaquismo, es solo durante esta semana. Y en esta semana los retiro. ¿Por qué? Quiero que se me comprenda también tristemente. Hay personas, como está abierto, como el Facebook es para todo el mundo, hay personas buenas y hay personas malas detrás. Y hay personas que durante este tiempo me han atacado terriblemente, privadamente, que han mandado mensajes a otras personas, hablando que cómo, que tal, ¿no? Gente de derecha, gente de izquierda, no me refiero a lo político, sino de cualquier lado, que evidentemente buscan casi siempre hacer daño. En todo caso, yo estoy acostumbrado, son años de que la gente hable maravillas y yo ya estoy feliz porque eso es la garantía de que estamos haciendo algún trabajo. Y porque yo sé, aquí ahora mismo veo que están conectados en este momento 21 personas, pero hay personas que ven después y que anotan y que copian y que sacan, etcétera. Y a veces intentan buscar encontrar alguna cosa negativa, ¿no? O algo para decir o hablar. Eso es triste porque cuando uno trabaja por Dios, si es que la otra persona también trabajara por Dios, debería comprender que estamos en la misma línea de servirle a Dios, si es que fueran servidores de Dios. El problema es que no son servidores de Dios, son gente que intenta hacer daño nada más.
Entonces, por eso yo quiero retirar para que ustedes sepan, tengan un tiempo, pero no quede durante mucho tiempo ahí para que la gente no después saque de contexto o corte pedazos y digan, bebé, dijo no sé qué cosa. Y quieran hacer daño, nada más, es por eso. De ahí a todas las personas que nos conocemos ya de tantos años y que obviamente son miembros de la iglesia o cercanos a la iglesia o amigos, siempre va a estar y ya me conocen por años, lo que opino, lo que digo, cómo lo digo, y si no les gusta, bien, no hay más preguntas, todo el mundo está chito, como se dice. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de fiesta de San Jorge, y que el Señor nos bendiga a todos. Buenas noches.